Muy buenos días, amigas y amigos. Señor secretario Alonso Lujambio, de Educación Pública, estimada licenciada Consuelo Sáizar, de Conaculta, señor diputado José Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, senadora María Teresa Ortuño Gursa, presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la República, muy estimada Chelsea Valtierra de la Garza, alumna de segundo grado de la secundaria número 165 Ricardo Flores Magón, muy estimado Osvaldo Flores García, alumno de quinto de primaria de la escuela Juan Escutia, muy distinguidos miembros del Presidium, mi querida Margarita, muy distinguidos miembros de la comunidad académica invitados, muy estimados servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública, muy estimados director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y coordinador de los festejos del Bicentenario, amigas y amigos. Hoy nos hemos reunido aquí, en este edificio, y más que edificio, este conjunto de bellos edificios que albergan la Secretaría de Educación Pública. Estamos reunidos aquí para seguir conmemorando la cultura y tradición que los mexicanos hemos forjado a lo largo de muchos siglos y particularmente en estos primeros 200 años de vida independiente. El Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución son motivo de celebración, de júbilo, pero también, amigas y amigos, de una reflexión profunda sobre lo que somos, sobre lo que anhelamos para el futuro y lo que debemos hacer hoy para alcanzar ese futuro. Este día, por cierto, también se conmemoran 100 años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional. Y por lo mismo, extiendo nuevamente una cordial y muy sincera felicitación a nuestra universidad, que es el proyecto educativo, cultural, incluso social, más importante del siglo XX en nuestro país. La inauguración de este edificio, la reinauguración más bien, después de su restauración, es un marco ideal para pensar en la educación y también para que honremos a los grandes forjadores de nuestro sistema educativo, Justo Sierra, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, por mencionar algunos, y a las maestras y a los maestros que han dedicado su vida a esta noble tarea. Todos ellos son un motivo más para sentirnos profundamente orgullosos en este año de la patria. El predio que hoy ocupa la Secretaría de Educación Pública ha estado consagrado de una manera u otra a las labores educativas, diríamos desde nuestro pasado indígena, porque se asevera que aquí estuvo el Calmecac, que era el lugar donde se educaba a los hijos de los nobles tenochcas, de los nobles mexicas, de los nobles de Tenochtitlan. Aquí también, posteriormente en la colonia, fue ocupado por el convento de la Encarnación y estuvieron ubicados en distintos momentos las escuelas de artes y oficios, la escuela de jurisprudencia, la escuela de párvulos, la escuela secundaria de niñas, la escuela normal de profesoras de instrucción pública, la escuela normal de profesores, en fin, tiene, qué duda cabe, una enorme vocación educativa que hoy se resarce materialmente con la espléndida restauración hecha a su edificio principal y a los edificios anexos. No es casualidad, pues, dada esta tradición, que ese gran maestro y mexicano que fue José Vasconcelos escogiera precisamente esta ubicación para construir aquí la sede de la Secretaría de Educación Pública. Sin lugar a dudas, este edificio es un gran patrimonio de los mexicanos. Esto es algo que quiero enfatizar. Lo que estamos haciendo en el Bicentenario de la Independencia y en el Centenario de la Revolución es, entre muchas otras cosas, no solo organizar las conmemoraciones a la altura de la grandeza de la historia de México, sino también rescatar
y resarcir los activos más valiosos del patrimonio nacional. Es decir, el rescate de edificios históricos como el Palacio Nacional o el edificio de la Secretaría de Educación Pública. La adquisición de objetos personales de nuestros héroes o de distintos personajes de nuestra historia que estaban en manos de terceros y que están siendo reincorporados al patrimonio nacional. O la construcción de las más grandes obras de infraestructura, por ejemplo, carretera u hospitalaria, que se están precisamente dando en el marco del Bicentenario y del Centenario. Todo ello tiene como objeto directo o indirecto acrecentar precisamente el patrimonio de los mexicanos, pero sobre todo conmemorar de esta forma una historia tan vibrante y tan gloriosa como es la historia del pueblo de México. Hablando nuevamente de este lugar, hay que decir también que los constantes asentamientos del subsuelo, no hay que olvidar que desde que los españoles se establecieron justamente, deliberadamente sobre Tenochtitlan, comenzaron a desecar lo que eran las lagunas que integraban este sitio, y luego durante la colonia y la época independiente y el siglo XX especialmente, seguimos extrayendo agua del subsuelo de este lugar, y lo que era un gran lago, donde se asienta la ciudad, comenzó a perder no solo los cuerpos acuíferos de la superficie, sino también los estratos del subsuelo, los acuíferos subterráneos. Esto provocó que el propio suelo de la Ciudad de México se fuera secando. Es como explicaba algún ingeniero en el 85, es como si un queso fresco perdiera su suero y se volvería seco, y de alguna manera con cualquier movimiento o efecto externo puede desmoronarse. Eso ocurrió en cierta parte con los edificios del centro de la Ciudad de México. Por eso muchos edificios como el Palacio Nacional, la Catedral, comenzaron a perder su estabilidad e inclinarse, este propio edificio de la SEP. O incluso eso provocó que el sismo impactara mucho más gravemente en el centro histórico de la Ciudad de México y derribara considerable número de edificios, como lo conmemorábamos precisamente hace unos días. Bien, decía yo que los constantes asentamientos del subsuelo debido a estos fenómenos, así como el terrible terremoto de 1985, dejaron daños estructurales en toda la edificación de la Secretaría de Educación Pública. Esto obligó a hacer un proceso de restauración que permitiera no solo reparar las partes visibles, como vimos en el video, sino y especialmente reparar los cimientos y afianzar su estructura para garantizar que esta magnífica obra pueda ser no solo disfrutada por las generaciones futuras, sino que siga siendo funcional precisamente para el propósito de la atención de la educación pública en el país. Hay que destacar desde luego que la restauración inició en 1989, sin embargo, probablemente por problemas económicos de la época, se detuvo en 1991. Y no fue sino hasta ahora, el año pasado, en 2009, que nos decidimos a avanzar a fondo y concluir con estos trabajos para que el edificio recuperara su solidez y su esplendor original, como ahora lo podemos contemplar. En la inauguración del edificio, en aquel 1922, en julio, José Vasconcelos pidió que la luz de estos claros muros sea como la aurora de un México nuevo, de un México espléndido. Esa fue su frase. Hoy lo hemos restaurado para que este anhelo siga vivo. Queremos que, como dijera Vasconcelos, la luz de estos claros muros sea como la aurora de un México nuevo, de un México espléndido. El proceso de restauración, amigas y amigos, nos ha abierto también la oportunidad para, como ha explicado el secretario, como ha explicado Consuelo Sáizar, depositar aquí una cápsula del tiempo en la que dejaremos diversos objetos para los mexicanos que vivan o vivamos en el futuro. La cápsula contendrá muchísimas cosas, entre ellas las cartas de niños, las de Chelsea Valtierra de la Garza y de Osvaldo Flores García,
cartas de estudiantes de nuestras escuelas públicas, así como libros y discos compactos que hablen de nuestra historia. Yo espero que para entonces haya también lectores de discos compactos, porque luego eso también puede ser un problema. Valdría la pena dejarles una computadora, además. Libros y discos compactos que hablen de nuestra historia, que retraten lo que es México en este momento, el diálogo que entablamos para la construcción del futuro y que contienen también una muestra de nuestra vastísima tradición literaria. Con esto buscamos dejar testimonio de lo que hoy somos y de lo que hoy estamos haciendo para legar a las futuras generaciones un México más fuerte, que cuente con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que depara el porvenir. Es claro que debemos seguir trabajando por alcanzar el México mejor educado, con el que soñaron y por el que lucharon Justo Sierra, Vasconcelos, Torres Bodet y tantos otros mexicanos. Así como hemos hecho con este edificio, debemos apuntalar los cimientos de un sistema que, gracias al esfuerzo y dedicación de maestros, directivos, personal administrativo y servidores públicos, atiende diariamente a más de 34 millones de niños y de jóvenes. Hoy, prácticamente todos los niños del país, en edad básica, en primaria desde luego, tienen garantizado un lugar en la educación básica. Ese es un gran logro del Bicentenario, que todos los niños en edad escolar, en edad de primaria y secundaria tengan un lugar, se los podemos garantizar, lo tienen garantizado. Hay espacio precisamente y cobertura universal en la educación primaria nacional. Y ese es un gran logro que debemos aquilatar. Pero falta mucho por hacer. Hemos cumplido en la cobertura, pero debemos intensificar el trabajo para elevar la calidad. Hay que decir que este edificio está magníficamente remozado. A mí me alegra y me admira la obra física que se ha hecho en la Secretaría de Educación Pública. Además, me alegra mucho el ver que se ha restaurado no solo la sede, la CEP en sí, sino también la Plaza de Santo Domingo, que es magnífica, que está aquí enfrente y que marca un entorno que ojalá pueda contribuir a rescatar la grandeza del centro histórico de la ciudad. No están mis notas, pero lo recuerdo porque son cosas que tenemos muy presentes, detalles que significan mucho para algunos mexicanos, para mí desde luego. Debo decir que también remozamos la puerta centenaria de la Secretaría de Educación Pública, que fue destruida hace poco. Y hay que decir hoy que la puerta ha sido plena y profesionalmente restaurada y que los vándalos están enfrentando la justicia. Pienso, amigas y amigos, que debemos restaurar también la educación nacional y ese es nuestro propósito más sentido. Ese es nuestro mayor empeño. Debemos especialmente mejorar su calidad, seguir ampliando su cobertura. Propongámonoslo, hagámoslo maestras y maestros, padres de familia, hagámoslo autoridades, legisladores. Propongámonos verdaderamente el sistema educativo que México necesita. Hagamos de la educación de México un baluarte, que lo siga siendo, que siga siendo precisamente un valor nacional, una fuerza de México, un activo mucho más poderoso que su petróleo, que su plata, que su tierra, que su cielo. Hoy estamos dignificando los espacios educativos. No solo la sede central de la Secretaría de Educación Pública, que buena falta le hacía, sino que también estamos trabajando en obras de mejora y estamos aplicando un ambicioso programa mediante el cual restauramos las condiciones elementales de miles de escuelas en el país. Cierto, es una labor que no toca directamente al gobierno federal. Desde la descentralización educativa es una labor que corresponde a los gobiernos estatales. Sin embargo, el gobierno federal se ha empeñado en que más allá de ver a quién le toca
reponer un vidrio que está roto ahí por un balonazo, poner un techo que hace falta, restaurar los baños, poner baños separados para niñas, por ejemplo, en miles literalmente de escuelas del país donde hacía falta. Lo hemos hecho nosotros. Y en prácticamente 2 años y medio, casi 3, hemos restaurado condiciones de infraestructura física en más de 30,000 escuelas de educación básica en el país, particularmente en las áreas rurales. Para elevar la calidad e, insisto, restaurar la educación nacional en los niveles que México necesita, también estamos haciendo cambios que le hacían falta y le hacen falta al sistema educativo nacional. Y por eso, aunque se diga rápido y parezca poco, hemos implementado un sistema que concursa las plazas de maestras y maestros para que sean no las influencias, no las palancas, no los sobornos, y sí los concursos, sí los conocimientos, los que pongan a las mejores y a los mejores maestros, a los más capacitados, al frente de un aula, a que eduquen a nuestros hijos. Este es un cambio sustancial que tardará desde luego tiempo en fructificar, pero sé que hemos sembrado en tierra buena una buena semilla. Estamos también trabajando para implementar, y hemos implementado ya un ambicioso programa de becas que hace que hoy 1 de cada 4 alumnos pueda seguir sus estudios gracias a una beca del gobierno federal. También estamos promoviendo de manera permanente el incremento de los recursos destinados a la educación, especialmente incluso a la educación superior, donde tenemos un desafío enorme. Simplemente vale la pena tomar en cuenta algunas cifras. En el año 2000, el presupuesto para la educación superior era aproximadamente de la Universidad Nacional específicamente, era aproximadamente de 9,000 millones de pesos. Cuando yo llegué a la presidencia en el año 2006, era ya de 16,000 millones de pesos. Y en el presupuesto que envié al Congreso de la Unión para el año 2011, el presupuesto de la UNAM es de 25,600 millones de pesos. Es decir, un incremento de más del 50% en términos reales en prácticamente 4 años. En la propuesta también de presupuesto que estamos enviando al Congreso, contemplamos una cifra cercana a los 220,000 millones de pesos, casi 60% más de lo que se aprobó en 2006 para destinarse precisamente a la educación nacional. Amigas y amigos, en estos 200 años, con el arduo trabajo de muchas mexicanas y de muchos mexicanos, hemos logrado construir un sistema de educación pública que es precisamente una fortaleza de México, que tiene sí muchos pendientes, pero hoy es un sistema que educa a 34 millones de niños y jóvenes todos los días, y un sistema que ha permitido avanzar poco a poco al país a vencer al enemigo de la ignorancia. Tenemos desde luego, insisto, mucho que hacer. Pero en estos 200 años y con el arduo trabajo de maestras, maestros, servidores públicos y desde luego con el esfuerzo de millones y millones de niños y jóvenes, hemos construido un sistema de educación pública con el que hoy contamos. Nuestra misión, insisto, es fortalecer. Nuestra misión, insisto, es no solo restablecer, restaurar las condiciones físicas donde la educación se da o se organiza, sino restablecer, restaurar, fortalecer la educación para que ofrezca a los mexicanos la calidad que se requiere para que nuestro país siga siendo un país fuerte, un país grande y lo sea cada día más, particularmente en esta era del conocimiento y de la información. Debemos conseguir que en 50 años, en el año 2060, cuando se abra la cápsula del tiempo que hoy dejamos, las próximas generaciones puedan constatar los frutos de nuestro esfuerzo y sobre todo que puedan gozar de nuestros beneficios. Yo quisiera finalmente hacer 2 cosas. Primero, enfatizar que una ventaja que da el precisamente poder tener en perspectiva un análisis de tiempo tan largo es que se pueden ver no solo los esfuerzos de corto plazo, no solo las vicisitudes de la coyuntura, no solo la nota muchas veces dramática del día,
sino realmente lo que se hace, lo que se orienta y lo que se logra. Cuando se puede ver un árbol, no simplemente todos los días, que parece que no tiene ningún movimiento de un día a otro, sino poderlo ver en perspectiva y después de uno o de varios años, se puede ver precisamente el fruto de lo que se ha sembrado. Eso permitirá a los mexicanos de mañana, cuando abran esta y otras cápsulas del tiempo. Yo quisiera terminar, darnos lectura a la carta que yo le escribiré a los mexicanos del mañana en los siguientes términos. Con profunda emoción me dirijo a ustedes, niños, jóvenes y adultos, que abrirán esta cápsula del tiempo en el año 2060, en el aniversario de los 250 años del inicio de la independencia y de los 150 años de la Revolución. Quiero decirles que a los mexicanos de 2010 nos ha tocado conmemorar con gran alegría y amor a la patria el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, que estamos festejando 200 años de ser libres, de ser orgullosamente mexicanos. A lo largo de este 2010 hemos recordado a los héroes que nos dieron patria y libertad, a quienes lucharon por construir un México independiente, justo y equitativo. Y al celebrar con júbilo el bicentenario y el centenario, los mexicanos estamos retomando con fuerza los ideales de nuestros próceres para seguir construyendo un México mejor para ustedes, porque la patria es la casa de nuestros padres en trance perpetuo de edificación. La generación del Bicentenario es puente natural entre las generaciones de 1810 y 1910 y las que están por venir después de nosotros, es decir, ustedes. Quienes pertenecemos a ella, estamos trabajando con esmero para heredarles a ustedes un país más seguro, más igualitario, más competitivo, más próspero, más democrático. Nos estamos esforzando para que cuando ustedes abran esta cápsula del tiempo, México haya superado ya la pobreza y la marginación. Que no existan desigualdades entre quienes viven en el norte y en el sur, entre quienes trabajan en el campo y en la ciudad, entre los indígenas y quienes no lo son, entre las mujeres y los hombres. Anhelamos que la lucha y el sacrificio que esta generación está realizando nos permita legarles un México más seguro que aquel que nosotros recibimos. Por ello, estamos enfrentando decididamente el flagelo de la inseguridad para hacer prevalecer el Estado de Derecho en nuestro país y consolidar así un México de justicia y libertad que ustedes merecen. Estamos dando nuestro mayor esfuerzo para que cuando esta cápsula del tiempo vea nuevamente la luz, México esté entre las economías más importantes del mundo y genere empleos suficientes y bien remunerados para todos sus jóvenes, para que nuestra nación compita de tú a tú y triunfe en ese mundo. Al mismo tiempo, estamos trabajando para que México se desarrolle sustentablemente, en plena armonía con el medio ambiente y a través de energías limpias. Nuestro mayor deseo es que ustedes, los mexicanos de 2060, cosechen los frutos de las semillas que hoy estamos sembrando, que cuando ustedes abran esta cápsula del tiempo, nuestros ideales y anhelos sean una realidad. Felicidades a todos en el 250 aniversario de la independencia y el 150 aniversario de la Revolución. Atentamente, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.